Muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas en este primer conversatorio de la Cátedra de Teología y Medio Ambiente de 2024 y ya la quinta temporada de conversatorios por Facebook y YouTube de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Me presento, soy Ariana Fernando, soy la coordinadora de la Cátedra de Teología y Medio Ambiente en la misma comunidad y también soy coordinadora de Religión y Medio Ambiente en la Fundación Otros Cruces. En la Cátedra de Teología y Medio Ambiente hemos decidido este año de concentrarnos en reflexiones bíblicas desde una perspectiva ecológica y ecuménica. Porque siempre nos preguntan así, pero ¿cómo se lee la Biblia desde esa perspectiva ecológica? Por eso invitamos cada sesión de estas conversatorias a una teóloga o teólogo evangélico y una católico para poder hacer un diálogo entre diferentes enfoques y perspectivas. Y esta tarde hablaremos sobre las historias de la creación. Empezamos al inicio de las escrituras bajo el título La tensión entre dominar y cuidar en Génesis 1 y 2. Puede ayudar de tener la Biblia a mano durante esta hora. Les recordamos que pueden poner sus preguntas en el chat y los vamos respondiendo durante o al final de esta hora. Y ahora voy a presentar a los dos invitados muy especiales, teólogos que tenemos esta tarde. Primero saludamos a Emir Ochoa Ruiz. Emir es teólogo y profesor de la Cátedra de Hebreo Bíblico en la Comunidad Teológica Evangélica. Algunos lo conocerán como su profesor. Actualmente ejerce como director de la Fundación CIFAN en Valdivia, desde donde se conecta. Realizó sus estudios de teología en la Comunidad Teológica Evangélica y en la Universidad Católica de Valparaíso. Es pastor de la Iglesia Luterana en Chile y ha escrito un manual de gramática hebreo para curiosos y un libro con reflexiones Nuach, que significa reposo, 54 senderos para una iglesia dialogante. Además, Emir es músico y en Spotify pueden encontrar sonidos bellos inspirados por los 7 días de la creación en Génesis. Entonces, muy así artísticamente conectado a esta historia que vamos a ver hoy. Muy bienvenido, Emir. Muchas gracias, Ariane. Segundo, saludamos a Román Juridi Ortúzar, académico de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente director de vínculo con el medio de la facultad. Una dirección que articula la educación continua, las comunicaciones y las relaciones internacionales de la facultad. Román es doctor en teología por la School of Theology and Ministry del Boston College en Estados Unidos y magíster en teología y filosofía por el Centro Sèvres en París. Es autor del libro Ecoteología hacia un nuevo estilo de vida, que fue publicado en 2018 por las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, y de otras publicaciones sobre ecoteología, entre ellos sobre conversión ecológica, espiritualidad ecológica y escrituras, y el buen vivir. Muy bienvenido también acá, Román. Muchas gracias, Ariane y Emir. Entonces, bueno, tremendas personas para hablar de estas primeras 2 capítulos que suponemos un poco en este conversatorio que todos conocemos bastante bien, ¿no? Si alguien no sabe, tendrá que buscar un poco. Pero antes de entrar de lleno en estas historias de Génesis, que siempre están conectadas con la perspectiva ecológica, cuando se habla de una perspectiva ecológica de la Biblia, lo primero que la gente dice es, las historias de la creación. Hay una pregunta de introducción que les quiero hacer. ¿Cómo ven ustedes la relación entre ecología y Biblia? ¿Qué significa leer la Biblia desde una perspectiva ecológica para ti, Emir? Bueno, voy a contar una pequeña historia que de alguna manera me va a servir como apoyo para lo que quiero responder. Una vez estaba con el rabino Daniel Sang en un museo que tiene la
la comunidad sefaradí, aquí bueno, no aquí, ahí en Santiago, y había un rollo de la Torá, si no me equivoco, en este museo. Me llamó la atención de que cada columna partía con la misma letra, que en hebreo se conoce como la letra Vav. Entonces yo le dije, Daniel, ¿por qué cada columna parte con la misma letra? Y resulta que, bueno, mis alumnos de hebreo sabrán, y todos quienes han estudiado hebreo sabrán que la Vav provoca una cosa bien extraña en el verbo hebreo, y hace que el verbo cambie de tiempo, de pasado, por ejemplo, a futuro o a presente. Y eso ocurría en cada columna. Entonces yo le dije, ¿y por qué pasa eso? Y me dijo, porque cada generación debe cambiar y debe mirar el tiempo pasado, a querer ese tiempo pasado, pararse sobre ese tiempo pasado, pero al mismo tiempo responder las preguntas y la estructura que tiene la sociedad y los problemas que tiene la sociedad en este tiempo. Es una obligación generacional. Lo encontré realmente bellísimo. Y a esta pregunta que haces, Ariane, de cómo vemos la relación entre ecología y Biblia y qué significa leer la Biblia desde una perspectiva ecológica, yo diría que tiene todo el sentido del mundo. Es algo que se tiene que hacer. Desde el Evangelio que aparece, digamos, en la predicación de Jesús, no es otra cosa sino que liberar cada generación de sus propias esclavitudes y de sus propios males. Entonces tiene todo el sentido, como en su tiempo, hace 200 años atrás, se tenía que leer la Biblia para liberar a los esclavos, porque ese era el mal de su tiempo, y con este tiempo además tenemos que leer la Biblia en clave feminista para entender el sufrimiento que ha encarnado muchas veces en la mujer este ser, ¿no? Este ser industrial, patriarcal y como se quiera llamar. Entonces me parece que tiene todo el sentido del mundo fijarnos en el mal que está ocurriendo, en la esclavitud de la tierra también, ¿no? Y procurar entonces ir a la escritura para hacer lo que se hace, liberar al esclavo, estar con el perseguido, incluso si en este caso es la tierra también. Por lo tanto, para mí, leer la Biblia en una clave que tenga que ver con la liberación del bien común, del bien social, tiene todo el sentido del mundo y es, de hecho, lo que se tendría que hacer constantemente y que cada generación está obligada a hacer. Muchas gracias, Emir. Muy interesante cómo vinculas esa perspectiva judía de inmediato, porque es tan importante en esas primeras historias que vamos a ver también ese lenguaje hebreo, ¿no? De la reinterpretación del presente, desde el presente de estas narrativas del pasado, porque la crisis ecológica es un problema no de los tiempos bíblicos, ¿no? Es un problema que vivimos hoy. Román, ¿cómo ves tú eso de leer las historias bíblicas desde una perspectiva ecológica? Estoy de acuerdo con la idea central de Mir. Estoy de acuerdo que la escritura es una palabra de vida, y es una palabra de vida para los contextos geográficos y epocales que son los nuestros. Y si en nuestro contexto la conciencia ecológica ha proliferado fuertemente, podemos encontrar en la escritura inspiración, un empuje para justamente un compromiso ecológico. Ahora el vínculo no es de fácil discernimiento. Hay un autor, por ejemplo, católico inglés, David Horrell, que publicó un artículo, en 2022 salió un texto importante, un manual de la Universidad de Oxford sobre la Biblia y la ecología, y él dijo, oye, ¿cómo se está usando la Biblia en la conversación ecológica? Y entonces ahí muestra que no es tan sencilla esa hermenéutica ecológica contextual hoy día. Por ejemplo, dice, hay gente que intenta un ejercicio como de recuperación, es decir, como que muy fácilmente empezamos a ver la escritura llena de textos ecológicos, y se publicó, por ejemplo, el año 2008 la Biblia Verde, un poco acríticamente, encontrando textos por todas partes que tienen un mensaje ecológico, pero también dice, hay otra gente que hace una lectura más bien de resistencia. Entonces dice, así como vemos la cosmovisión judaica y vemos las aguas del cielo y la bóveda que se abre por la lluvia, dice, nosotros nos reímos y decimos que les faltaba conocimiento astronómico o cosmológico en esa época. Hay autores que dirán, mira, en el mismo sentido, Génesis 1 fue escrito en un contexto en que la naturaleza era como una amenaza, entonces someter y dominar suena razonable, pero era un mensaje para esa época, no para nosotros. Y otra gente dice, David Horrell, hace un tercer tipo de lectura de resistencia. Por ejemplo, la segunda carta de San Pedro habla de un decaimiento natural
como un signo justamente del fin de los tiempos y de la venida de la parucía. Entonces, ¿por qué nos vamos a oponer al cambio climático cuando es una muestra de algo que está dicho en la escritura? Entonces, lo que estoy diciendo es que es muy importante, es posible esa lectura ecológica hoy día, pero es problemática, requiere discernimiento. Y yo creo que, siguiendo al autor David Horrell, tenemos que intentar una interpretación que vaya entre la recuperación muy facilista de un mensaje ecológico, pero justamente el reconocimiento de que existe esa inspiración para el contexto actual. Súper, muy, muy interesante, Román. Pones de inmediato en la mesa lo que vamos a ver ahora también, esa tensión en la hermenéutica que existe, justamente porque son textos extraños también para estos tiempos, ¿no? De como admitir la distancia de alguna forma entre, yo siempre digo cuando hablo de estos textos, como que es muy difícil imaginarnos que los textos fueron escritos por un público que no tenía tele, que no tenía teléfono, que no tenía, como que, y además en Palestina, ¿no? Como en una tierra que ahora ya es lejano y bueno, con el contexto de hoy es más crudo todavía ver esa diferencia. Entonces, está consciente de que estamos con un texto distante en el tiempo y en el lugar y en cultura, y no con historias de que Génesis 1 y 2, para ir específicamente a estas historias de libros de historia o ciencia moderna, ¿no? No son historias así. Yo creo que es importante reconocer eso. Entonces, Emir, tal vez nos puedes ya dar una pequeña introducción. Si vemos esas historias, también uno toma a veces de Génesis 1 a 3, pero yo dije, si vamos a hablar de la caída, no vamos a terminar por el resto de la tarde, entonces lo dejé fuera. Pero es difícil dejarlo fuera porque es una sola historia. Pero ¿qué género o qué cosmovisión tienen estas historias? ¿Qué se tiene que aclarar primero para poder leerlas bien? Lo primero que yo diría es que Génesis 1, 2 y 3, si uno quiere, no son historias, no es texto. Génesis 1, 2 y 3 son gatilladores de nuestros propios sensorios. Lo que buscan estos textos son varias cosas. Primero, están escritos muchos de ellos de manera poética y con mucha onomatopeya y mucho recurso poético para que el oyente, porque son textos orales, ¿no? O sea, perdón, es tradición oral. Entonces, y ese es un paso súper importante, porque una cosa es la tradición oral, en donde yo cuento la historia y cautivo al que me está escuchando, ¿no? El otro día estuvimos con mi esposa en un cóctel y había un chilote. Y el chilote nos tenía pero fascinado con todas las historias de Chiloé y que los brujos y que tenías que ponerte el ajo colgando para salir en la noche y los fantasmas y el tuetué y un montón. Nosotros estábamos fascinados porque la tradición oral está hecha para fascinar nuestros sensorios, nuestros instintos, nuestra manera de imaginar. Los textos de Génesis no son textos, son cuadros vivos que se mueven, en donde uno en realidad no los tiene que leer, sino que uno los tiene que escuchar. Y eso es lo primero, ¿no? Sobre todo en la tradición protestante, donde tenemos todo un tema con lo del texto, porque el texto nos lleva rápidamente a debatir qué cosa es la verdad. Entonces yo le digo a mi alumno, mire, lo primero que vamos a hacer para leer el texto, el Génesis, es cierren los ojos. Y lo leemos así. Imagínense qué es lo que está ocurriendo, porque así se leía en la antigüedad. Y por lo tanto, la primera manera de leerlo es no leerlo, es llevarlo a la imaginación, a lo sensorial, al olor, al sabor, al sonido, ¿no? El ruaj, el viento que se mueve sobre la faz de las aguas. Eso es imaginación. Y en segundo lugar, cuando ya se transforma en texto, porque evidentemente lo hace, el sentido que tiene es la cohesión del pueblo de Israel. Es como, esta es nuestra historia, este es nuestro origen. Entonces, primero vibremos con el chamán, ¿no? Contando la historia, y Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Ahora este texto nos une a nosotros como nación. Entonces, eso es súper importante porque no es texto, es cohesionador, es pegamento de la tradición tribal de Israel, y por otro lado son cuadros que están hechos para funcionar en nuestra mente. En ningún sentido se transforman en texto,
en texto para debatir en términos de la búsqueda de la verdad, lo que decías tú, Ariane, ¿no? No son textos científicos. Entonces, yo sacaría los primeros 3 capítulos de todas las Biblias del Génesis y pondría cuadros, ¿no? Como existe en Francia en un castillo un tapiz de 18 o 30 metros, no sé cuánto, del Apocalipsis, por ejemplo. Eso sería, ¿no? Me parece que tiene más sentido también, porque apunta a la sensorialidad del Medio Oriente. El Medio Oriente es tremendamente sensorial, ¿no? Pensemos en las misas ortodoxas, por ejemplo, ¿no? El olor, el sabor, todo es sensorial, ¿no? El Medio Oriente es cuando nosotros vemos el shuk, ¿no? Estos bazares, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? El olor de las especias, de todo eso. Eso es Génesis 1. No es texto, es tradición oral y es al mismo tiempo cohesionador de una nación. Después de eso nosotros lo transformaremos malamente en un texto científico para debatir, ¿no? Y decir si esto es verdad o es mentira. Uh-huh. Gracias, gracias. Es muy bonito como este lado artístico del texto, ¿no? El dibujar algo como lo pintas aquí también en la manera en que lo cuentas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, como empieza una épica, ¿no? Exacto. Román, ¿quiere añadir algo a eso del contexto del texto al género? Sí, me gustó la alusión a Chiloé, soy de Portamón yo, así que... Soy de Valdivia, estamos cerca. Pero lo que diría es que, claro, tampoco son reportes periodísticos, es decir, no es que alguien está contemplando ese acontecimiento y está justamente escribiendo como un reporte periodístico lo que está aconteciendo, sino que son textos que brotan de una experiencia religiosa. Y es poner en palabras, en primer lugar, una experiencia. Y en ese sentido, claro, la experiencia que quieren poner en palabras es la experiencia de ser creados, de ser criaturas, y que todo lo existente tiene un origen común, y que es Dios. Y en eso comparto con Emir que, claro, no son textos que quieran competir con otras formas de comprender o hablar del origen de las cosas, pero todas las culturas, todos los pueblos, todas las religiones tenemos formas de hablar justamente del origen de las cosas, y en este caso son textos fundantes que nos unen en una manera de comprendernos, viniendo justamente de una mano creadora, no solo nosotros como hombres y mujeres, sino todo lo existente, y eso es clave. Esa es como una experiencia religiosa muy honda que llega hasta el día de hoy. Sí. Sí. Sí, muy, muy interesante y también muy importante, entonces, ver en el estudio de Génesis, que probablemente los que han estado haciendo estudios teológicos lo han visto, ¿no? De los contextos en que se han producido estas historias, que esta historia de Génesis, de hecho, surgió en el exilio babilónico, entonces, un contexto donde uno va repensando sus orígenes y de dónde venimos y por qué. Entonces, porque estamos donde estamos, ¿no? Y quiénes somos de verdad. Entonces, y lo interesante es también que hay dos historias ahí, que hay dos relatos en Génesis 1 a 2, uno que empieza en el principio y viene todo el poema, y después en Génesis 2, de repente, estoy buscándolo acá, empieza de nuevo la historia. Así quedó terminado y parece que todo está listo, y empieza: cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ellas plantas salvajes ni grano. Entonces empieza una nueva historia en Génesis, según las indicaciones no bíblicas, 2:4b. Entonces ahí empieza otra historia. Y conocemos las dos historias, ¿no? La historia de los 7 días y la historia de Adán y Eva, ¿no? Para decirlo muy en simple. Román, si ves estas dos historias en términos ecológicos, en términos de una perspectiva ecológica, ¿cuál es la mayor diferencia o lo que es lo más importante de destacar? Lo primero que diría, claro, es que el otro día me vino a ver un estudiante y me dijo: profesor, en otro curso estamos viendo justamente los temas ecológicos, y yo me di cuenta, me dijo que hay que repensar esto del someter y dominar, y me empezó a hablar. Yo la escuché y le dije, sí, le dije, estoy de acuerdo. Ahora, es importante también conocer, le dije, que los grandes estudios como bíblicos en perspectiva ecológica sobre estos textos, Génesis 1, Génesis 2,
están desde los 80, desde los 90. Entonces, yo diría que hay un trabajo de biblistas y un trabajo ecuménico importante que ha resaltado esos aspectos potencialmente inspiradores para nuestro contexto. Entonces, de ninguna manera en Génesis 1 hay que entender el someter y dominar como un cheque en blanco para hacer lo que queramos con el resto de las cosas y seres, y ya podríamos profundizar cuáles son estrategias de lectura que se han propuesto para comprender entonces esos dos verbos que aparecen igual como diciendo algo tremendamente fuerte. Y Génesis 2, pero por ejemplo en Génesis 1 se insiste mucho en este Dios que controla su propio poder y que al final de todo lo creado descansa y da espacio a lo existente. Entonces, por ejemplo, para entender que el ser humano en el ejercicio de su poder también tiene que no solamente producir, generar, transformar, sino que tiene que dar espacio y dejar ser a las cosas. Es una forma de participar del gobierno divino. Y Génesis 2 nos conecta fuertemente con un origen común, no solamente en el Creador, sino que Adán y la tierra. Procedemos de la tierra. Otro aspecto muy interesante es el límite que aparece ahí, justamente podrás comer de todo lo existente excepto del fruto del árbol que está ahí. Entonces también hay autores que muestran la importancia simbólica de ese límite en el ejercicio nuevamente del poder humano, que no es un poder ilimitado, sino que tiene que ser libremente puesto dentro de un contorno que lleva a la vida de las cosas, y no a la muerte o a la destrucción. Eso diría como para empezar, pero después le hacemos doble clic en alguna de las ideas. Súper, muchas gracias. Emir, ¿quieres añadir algo sobre el contexto de estas historias? ¿Desde dónde surgieron o antes de entrar a full en esos textos? Todavía no entramos, estamos ahí, estamos sateliteando el texto. Estamos ahí, ¿no? Estamos, bueno, sí, Román dio con una idea que yo considero clave y que de hecho él lo expresó de manera muy física cuando dijo hay que hacer espacio. Yo voy a hablar de eso un poco al final de la charla, a ver si nos alcanza el tiempo, que tiene que ver con un concepto hebraico que se llama el tzimtzum, pero lo vamos a dejar como para el final, porque tiene mucho que ver con lo que dijo Román. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención de Génesis 1 y 2 es que todo proviene de algo. Todo proviene de algo, como que el gran trabajo de la creación no es crear. Yo todavía no entiendo por qué aparece Bará al principio, o sea, entiendo por qué aparece, ¿no? Pero lo que hay en Génesis 1 y 2 no es creación, es separación. Es como, vamos a dividir esto para mejorarlo. Las aguas, ¿cierto? Se separan de la tierra, de la oscuridad se separa la luz, etcétera. Existe la primera gran separación, ¿no? De los cielos y la tierra, pero todo al mismo tiempo proviene del verbum, ¿no? De la palabra. O sea, todo lo que existe en estos relatos de Génesis provienen de algo anterior. Se paran sobre los hombros de algo anterior, ¿no? Todo viene de algo y todo como que el gran trabajo de Dios es como separar las cosas. Es como decir, miren, por eso yo siempre digo Dios es como terapeuta, ¿no? Porque Dios lo que hace es como que va separando el problema. Dicen, ya, miren, aquí está el gran abismo, ¿no? El gran caos primordial, como le llamaban los mesopotámicos a esta cuestión. Entonces viene el Dios judío, digamos, ¿no? Y dice, bueno, vamos a separar las cosas. Separamos la luz de las tinieblas, las estrellas. Su trabajo es como un trabajo de rompecabezas. Y cada cosa proviene de lo otro. Y las aguas producirán los peces. Y los árboles producirán las semillas. De esas semillas vendrán los árboles. De Adán vendrá la Eva, ¿no? Del hombre viene, de la tierra viene el Adán. O sea, todo es un constante mejorar, producir, pero dejar espacio para que cada cosa respire, ¿no? Vamos a volver un poco a ese tema después. Entonces, yo realmente en el Génesis 1-2 no veo un proceso creativo, veo un proceso mucho más interesante, que es un proceso separativo, ¿no? ¿Cómo logro poner cada cosa en su lugar, cada cosa en su tiempo, ¿no? Como dice el Salmo, referido a este árbol que está a la orilla del agua y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, ¿no? Entonces, y ahí está la gran maravilla para mí de la creación, en que cada cosa proviene de una cosa anterior y se va mejorando este proceso creativo. Y el Génesis 2 es como el ejemplo ya final donde
la Eva proviene del Adán, donde ambos eran uno solo también, ¿no? Y eso hay que recalcarlo, ¿no? El Adán no es un hombre. El Adán es un ser que contiene lo masculino y lo femenino dentro de sí mismo. De hecho, un texto en Génesis 4:5 dice, y el nombre de ellos será Adán. Entonces, a mí eso es lo que me fascina de estos textos, ¿no? Que se va desgranando una cosita después de la otra y va surgiendo, como que no veo un proceso realmente creativo, sino más que nada un proceso separativo. Y eso creo que en algún sentido es bastante ecológico, ¿no? Es decir, ok, vamos a trabajar con cuidado esto, vamos a poner cada cosa en su lugar y ver que cada cosa funcione en ese debido espacio y lugar. Muy interesante y tal vez hasta este proceso de separar y poner en lugar y ordenar y cuidar, de alguna forma hacer que todo tiene su espacio, es creativo también, ¿no? Pero creativo de otra forma, no es como hacer de nada algo, es como ir haciéndolo más bello, ¿no? Pero el concepto de belleza es muy importante ahí, sí. Sí, y es muy bello el texto cuando lo lees como poesía, como tú dices, como un texto oral para escuchar, para deleitar, así, cuando lo escuchas. Sí. Y por eso tú lo haces música también, ¿no? E invitamos a la gente a escucharlo o leerlo con esa música al fondo instrumental que tú has hecho a base de este texto. A pesar de todo eso que ustedes cuentan y que ya no es introducción, ya es muy fundamental, esos textos para la ecología han sido complejas, como que han sido tomados o criticados por poner al ser humano para dominar y someter, ¿no? En los versículos 1, 26, 27, 28, así de que se creó el hombre y mujer, pero reinen sobre, ¿no? Y dominan, sometan a las aves, a los peces, a los animales. Román, ¿puedes contar un poco más sobre esa crítica? ¿Cuál es la crítica o cuál ha sido esa discusión que es clave para la ecoteología? Claro, efectivamente ha habido mucha crítica y la crítica es diversa desde que asume el texto Génesis 1 una perspectiva extremadamente antropocéntrica a autores, por ejemplo, un biblista australiano que inició un movimiento a fines de los 90 y que ha publicado un grupo de biblistas hartos textos que se llaman como lecturas desde la tierra, ¿ya? Y, por ejemplo, él tiene un texto, un libro, que le llama un texto incómodo, an inconvenient text, ¿ah? emulando el documental de Al Gore sobre una verdad incómoda, un texto incómodo. Y Norman Habel, que se llama el autor, dice en el fondo hay textos grises y verdes en la Biblia. Los grises son los que no sirven para nada hoy día, entre ellos Génesis 1, que no hay que recuperarlo, no hay nada que hacer ahí. Y los verdes son los que tienen potencialmente un mensaje verde, o sea, ecológico. ¿Ya? Esa era una estrategia posible con la cual yo no comparto, que es como desechar el texto, pero hay bastante unanimidad en los que intentan recuperar un mensaje ecológico de la Biblia al decir que Génesis 1 no es un cheque en blanco, como decía, pero hay distintas estrategias de lectura, acogiendo que Radá y Kabash comunican una cierta dureza. Por ejemplo, el autor Paul Beauchamp, un francés, del 87, tiene un texto importante que después ha sido recuperado por los autores y autoras, donde muestra que este someter y dominar se está haciendo un recurso simbólico al animal. ¿Ya? Entonces, que el texto no está hablando de la relación humano-animal, sino que está hablando de la relación entre pueblos. Y lo que está de fondo es justamente la aspiración a una paz mesiánica. Ya no puedo hacerle doble clic ahora porque es más largo, pero recurre a otros textos del Antiguo Testamento para afirmar su tesis. Entonces, diría como, oye, someter y dominar, no se equivoque, no está hablando de los animales. ¿Ya? Otro autor, por ejemplo, belga, André Wenan, dice, no, si habla de someter y dominar y efectivamente participamos del dominio, pero en primer lugar tenemos que participar al modo de Dios. Y de él, por ejemplo, yo tomo la idea que estaba comentando, él habla de un poder que se controla a sí mismo. Por ejemplo,
en el descanso del día sábado. Y este autor dice, mira, si tú miras la imagen de Dios de Génesis 1, no es solamente, como decía Mir, un poder que transforma, que crea, que hace aparecer, sino que lo que está en el fondo, él habla de la dulzura, ya que quizás una traducción no tan buena, douceur en francés, pero que tiene que ver, se traduce a veces como también la mansedumbre, ya que el poder también deja ser. Y otro autor, por ejemplo, anglicano, Richard Bauckham, que ha escrito bastante sobre esto, él dice, mira, es verdad el paradigma del dominio, no lo podemos negar. Está en Génesis 1, está en el Salmo 8, pero hay otro paradigma mucho más presente en el Antiguo Testamento y que él nombra como paradigma de la comunidad de la creación, donde el dominio o el gobierno, esta participación del ser humano en ese gobierno de Dios, hay que entenderlo en primer lugar como el ser humano perteneciendo a una comunidad de la creación. Está muy presente eso en los salmos, está muy presente en los profetas y fundamentalmente, por ejemplo, en los capítulos del libro de Job finales, del capítulo 38 en adelante, el famoso discurso de Torbellino, que en el fondo Dios le dice a Job, ¿y tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé las montañas? ¿Dónde estabas tú? Entonces, un llamado a lo que este autor, por ejemplo, llama la humildad cósmica, como un poder verdadero. No podemos negar que el ser humano hoy día tiene un poder real, pero un poder que tiene que ser comprendido y ejercido reconociendo nuestra pertenencia a una comunidad mayor. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es que hay varias estrategias de lectura en una unanimidad en decir, oye, no entiendan mal el texto, que no está hablando de destruir, de dilapidar las cosas. ¿Ya? Gracias. Interesante de cómo ya, entonces, que dominar y someter como poder de Dios, pero ¿quién es Dios, no? ¿Qué manera lo hace Dios en ese momento? Este Dios terapeuta, dijo Emir antes. Entonces, ahí ya cambia todo el chip cuando uno lo lee de esta forma. Y a mí me llama mucho la atención que el sexto día los seres humanos y los animales están creados en el mismo día, ¿no? Están como en el mismo nivel en ese sentido, en ese esquema de la poesía. Emir, ¿puedes profundizar un poco más tal vez en el significado de estas palabras, dominar y someter, Radá y Kabash en Génesis 27 y 28? Porque ahí está el núcleo de la crítica de gente que dice que lo hemos mal leído, y quizás lo hemos mal leído, de verdad, eso no lo podemos negar a veces. Lo primero que yo veo en este texto es que está extraño. Estos son los textos que uno hace que uno levanta una ceja y diga, ¿por qué dice esto, no? Dios el que se pasea por el jardín, Dios el que contempla su creación, que trae los animales a Adán para que les ponga nombre, es decir, para que refuerce su ontología existencial a los animales, que tiene que ver con el alma del ser más que con el sometimiento, y de pronto aparecen estos textos, ¿no? Este texto que tengo acá en la Reina Valera, que dice, fructificad y multiplicado, llenad la tierra, claro, humilú et haaretz, ¿no? Eso significa y llenar la tierra, y después dice, y aparece el verbo kabash, ¿no? De los cuales se han nombrado. Entonces lo primero que yo hice fue resistirme. Yo dije, no puede decir eso. Busqué en los diccionarios y dice, y decía, someter, ¿no? Yo dije, qué duro, ¿por qué dice este texto? ¿Qué hace este texto aquí? Si Dios está creando una armonía hermosa, estamos hablando de un jardín, el Gan Eden es un jardín, es un paraíso, ¿no? La palabra persa paradiso es una cosa hermosa. ¿Qué tiene que ver el someter? Bueno, traté de salvaguardar el texto, es lo que uno siempre hace, ¿no, Román? Así como hace prestidigitación con el texto, me resisto a que diga esto, así que buscas de donde sea, y nada, pues los diccionarios todos hablan de someter, pero sí encontré algo que trajo un poco de paz a mi corazón, y es que el Targum, que sería la transliteración o la traducción aramea del texto, ocupa el verbo donde en hebreo se ocupa el verbo kabash, que sería como sojuzgad, ¿cierto? Someter, ¿no? El verbo takaf, que aparece en arameo, indica simplemente ser fuerte. Y eso ya me gustó. O sea, el texto, posiblemente cuando se hace esta traducción al arameo, alguien tiene que haber dicho, sabes que suena muy fuerte decir que someta a la tierra. Y por eso cambian el verbo, y el verbo ahora significa ser fuerte, es como camina con ímpetu, ¿no? Camina con vigor,
sobre la tierra. Ya no es somete la tierra, sino que camina con vigor. Pero esto ya lo hacen los arameos, ya estando, la traducción aramea ocurre después del cautiverio babilónico. Por lo tanto, pareciera que en el texto arameo ya hay una intención de suavizar la dureza del texto hebreo, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, que tiene que ver con radá, ¿cierto? Que es el otro verbo que aparece acá y que la Reina Valera dice, y señoread en los peces del mar. Obviamente uno sabe que no señoreamos sobre los peces del mar. O sea, ¿quién va a señorear sobre las aves de los cielos, no? Porque las aves de los cielos, y que es lo primero que aparece, peces, aves y animales, no puede señorear sobre eso. Entonces, para mí la lógica del texto tiene que ver, lo anoté aquí, lo anoté aquí, tiene que ver, sino más bien con la capacidad tecnológica y o agrícola de poder disponer de estos animales para el alimento, para el beneficio del pueblo, etcétera. De hecho, en inglés la palabra es como reglamentar también, la traducción es como reglamentar, o sea, pongamos en orden esto, ¿no? No es que sometemos a la creación, sino que es lo mismo, pongámosle redes a los peces, ¿no? Comamos las aves cuando sea necesario, y de ahí vienen los animales, o sea, porque no podemos someter los peces del mar, no podemos someter las aves del cielo. Entonces, ahí el texto posiblemente lo que nos dice es, el trato, porque el texto está escrito hartos siglos después, por supuesto, entonces el texto posiblemente tiene que ver con no dominar a los animales, sino con la capacidad de compartimentar, de ser agrícolas, ¿no? De poder producir esto para el beneficio de la sociedad, etcétera. No sé, prestidigitación textual para salvar el texto y que no suene tan duro. Pero el arameo nos salva por lo menos el primer verbo, el segundo sigue siendo dominar y someter, pero como sea, es un texto extraño dentro de un texto que es esencialmente poético, que apunta a la belleza y sobre todo a la armonía. No olvidemos que en el jardín hay dos árboles, ¿no? No es solo el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que está el árbol de la vida. Y los rabinos dirán después de que había un tercer árbol, que era el árbol de la misericordia. Entonces, colocar este texto de sometedla y sojuzgadla es como que alguien dijo, no sé, suena demasiado bien, pongámosle algo duro. Y después los arameístas dijeron, suena demasiado duro, pongámosle un verbo que suene un poco mejor. No sé, cosas. Sí, es muy interesante porque hay no hay cómo evitar que dice lo que dice. Yo también he escuchado o he leído artículos donde dice que Kabash también está usado para pastores que guían a sus ovejas, entonces eso sería como en otros contextos, y a los reyes, pero los reyes así como Salomón, que tenía que reinar con justicia, ¿no? Pero hay algo de jerarquía ahí que tal vez también algunos han dicho que es una constatación, ¿no? De que ya se ve que los seres humanos están sometiendo, bueno, ahora también a los peces del mar, de hecho, en este momento. Entonces, pero en ese momento no, probablemente, pero bueno, ¿cómo entonces ver eso? Es la gran discusión desde la ecología sobre este texto, porque ya desde las épocas medievales se ha usado en algunos padres de la iglesia para decir que somos la corona de la creación, que somos los reyes, ¿no? Entonces, Román, una pregunta a ti. ¿Somos, según este texto, entonces diferentes a las otras especies? ¿Somos corona de la creación, según cuando tú lees este texto? Sí, primero unos titulares también con la pregunta anterior. Claro, que efectivamente tienen una dureza esos verbos que es como indesmentible, pero también uno podría, si sigue leyendo un poco más, un como lugar al cual recurren varios biblistas, hablan del menú vegetariano, ¿ya? Entonces no es que Génesis 1 nos diga que somos vegetarianos, pero es interesante constatar que justo después que se habla de someter y dominar, compartamos la misma dieta que los animales. Entonces, lo que los biblistas y biblistas dicen es que es interesante como símbolo ese menú vegetariano. Es decir, que es posible someter y dominar sin recurrir a la violencia y sin el derramamiento de sangre, ¿ya? Entonces, la carne recién aparecerá después del diluvio en Génesis 9 como posibilidad de alimento.
Entonces, yo diría que sí, en el sentido que si nos vamos como al texto, el texto sí comunica una diferencia. El resto de las cosas son todas creadas según su especie. Y eso aparece 10 veces. Y de alguna manera eso significa una cierta completud. Y el anuncio de una creación distinta, que es a imagen y semejanza, Selem Demut, y que uno podría decir, bajo el punto de vista literario, efectivamente se está diciendo que hay otra, se está creando otra cosa distinta. ¿Ya? Y ahora el punto, ¿qué significa eso en concreto? Y cuáles son las implicancias de eso. Entonces yo diría, ante tu pregunta, sí, es real que el texto distingue, pero eso no significa que la distinción implique maltrato, dilapidación, la capacidad de hacer lo que queramos con las cosas, de ninguna manera. Pero el texto tampoco comunica, creo yo, el texto Génesis 1, una indiferenciación entre las cosas. No todas las cosas son iguales. ¿Ya? Entonces, yo creo que, lo voy a decir a mi manera, ahora, si me salgo un poco de Génesis 1, el momento de la igualación es muy importante. Ahí está la comunidad de la creación. Todos somos criaturas. Y Génesis 1 comunica eso, somos todas criaturas. Y también es importante el momento de la diferenciación, porque todas las criaturas somos distintas. Entonces también es, creo yo, que es errado poner como al ser humano y al resto, el resto de las cosas como que fueran una masa informe. No, si el resto de las cosas son todas distintas también. Entonces, creo yo que lo interesante es cómo nos dotamos de criterios para permitirle a las cosas, también al ser humano, ser percibidas en su singularidad, porque somos todos distintos. Eso diría. Muy bonito porque la unidad y esa diversidad o biodiversidad, podría decir quizá con palabra ecológica, ya está ya en el texto, ¿no? Todo según su especie, todo la multitud de cosas que están surgiendo y que crean, y ahí también la tierra misma crea, ¿no? Como que tiene un mandato de crear, de producir, lo que dijo Emir antes, los árboles y todo. Entonces todos tienen también una cierta... Son actores, pero actores con diferentes posibilidades, y esta posibilidad de nombrar, y bueno, ahí está toda la cosa del poder y los límites del poder que se ve en la segunda historia. Por el tiempo quería ir ahora, porque Emir nos prometió también que quería contar algo sobre el Chin Chin, creo que se llamaba, porque lo interesante es que que dicen algunos que nosotros no somos la corona de la creación, el Shabbat es la corona de la creación. Y Moltmann es alguien que ha trabajado, Jürgen Moltmann ha trabajado mucho esa idea también en sus perspectivas ecológicas y sus interpretaciones ecológicas de estos textos. Emir, me gustaría escuchar de ti un poco cómo lo ves tú, eso de tal vez nosotros no somos la corona, pero es el Shabbat la corona, y qué significa eso. Es difícil, porque Román ya lo dijo, uno trata de sacarle un poco el poto a la jeringa, como decimos. Difícil no ver al ser humano, y la crítica que se hace al antropocentrismo del texto tiene su validación en este asunto. Entonces, yo creo que tratar de salvaguardar eso a veces es muy complejo. O sea, tenemos que lidiar con esas cosas. En la mañana yo hablaba con un amigo que es pastor anglicano, y él me decía, tenemos que lidiar con estas cosas que están puestas en el texto, que las cuales no necesariamente estamos muy de acuerdo. Cuando hablamos un poco de porque ¿de dónde surgen todas estas ideas? De algo que viene de otra cosa, ¿no? Viene del hecho de la vida, ¿no? La vida, cuando la veían los antiguos y la vemos nosotros, la vida viene de una mujer, ¿no? La mujer tiene que hacer espacio dentro de sí para crear la vida, ¿no? Y surge la vida. Por lo tanto, la creación, cuando se hacen todos estos relatos de la creación, quienes lo hacen recuerdan esto, o sea, la creación es la vida, pero para que haya vida tienes que hacer espacio dentro de ti, ¿no? Dios tiene que hacer espacio dentro de sí mismo. Y ahí viene el concepto, que es un concepto de la cábala judía, ¿no? Que se llama Tzimtzum, y que dice que Dios, para crear el mundo, tuvo que hacer espacio dentro de sí mismo, porque antes todo era Dios, ¿no? Y por lo tanto Él tiene que hacer espacio. Es igual
que una mujer haciendo espacio en su vientre, ¿no? Para contener la vida. Y así surge la vida. Por lo tanto, ¿en qué sentido podríamos ser corona? Nosotros también tenemos la obligación de hacer espacio, ¿no? La creación implica eso. De hecho, hay un texto muy extraño en Génesis, lo tengo anotado, Génesis 2:3, si me dan un minutito, porque nos hace copartícipes a nosotros de la creación. El texto dice así, ¿no? Que bendijo Dios el día séptimo, ¿no? Vaibarej Elohim et yom hashbi'i, vaikadesh oto, y lo santificó, kivó Shabbat, porque en él descansó Mikol Melachto, ¿no? De toda su creación. Pero aquí viene una frase que es la que nos compromete a todos, porque dice, Asher bara Elohim la azot. Y todos se preguntaban por qué el último verbo está escrito en esta forma. Porque el texto debería haber estado escrito de tal forma que diga y esto después de que Dios descansó y que creó Dios y esto fue hecho. Pero el texto dice literalmente que después de que Dios descansó, creó esto para hacer. Y el verbo está en infinitivo. Entonces, los sabios dijeron, ¿por qué ese verbo está en infinitivo y no está en pasado? ¿Por qué no dice, y descansó Dios de lo que hizo? Sino que dice, literalmente, y Dios descansó y después bla, 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 para hacer. Entonces los sabios dicen que ese para hacer no es una falta ortográfica ni gramatical del texto, sino que ese para hacer nos involucra a nosotros. Por ende, Dios hace espacio dentro de sí para la creación. El mar hace espacio para que surja la tierra seca. El agua hace espacio para que surjan los peces. De Adán se hace espacio para que surja Eva. Y por lo tanto, nosotros tenemos que seguir haciendo este espacio para que surja la vida en ese sentido. Entonces no somos la corona desde esa perspectiva, sino que somos parte de la cadena de la creación y nuestra obligación es el azot, ¿no? El para hacer, para seguir creando este mundo. Y ahí me salto hacia la escatología. En la escatología hebraica no existe, y aquí yo creo que es algo que apuntó Román al principio muy bien, nuestra escatología es como un poco fatídica, ¿no? O sea, yo he escuchado también gente de la iglesia protestante que dice, ¿cuál es el sentido de salvar la tierra si todo esto se ha, ¿no? Y viene la gran tribulación y todo lo demás. En el judaísmo tienen un concepto que es muy bonito, que se llama el tikkun olam, y que significa que nuestra labor es la reparación del mundo, ¿no? Y el tikkun olam, por lo tanto, no significa que este mundo se va a destruir, sino que nuestra obligación asociada a la azot de Génesis 2, ¿no? Significaría que nuestra obligación y responsabilidad es la reparación del mundo. O sea, esa escatología me parece mucho más esperanzadora, digamos, que esperar un fin inminente, ¿no? Que a veces muchas teologías nos han llevado a ver, pensar y creer. Súper, muy, muy bello, porque bueno, también es un tema que vamos a tratar en otro conversatorio en septiembre, sobre la escatología, el apocalipsis, que también es una cosa de mal entender, ¿no? Que ha hecho, decimos, estamos solo de paso acá, no importa esta tierra, y que tú ahora dices en estas historias se nos invita a ser parte de este trabajo creativa que sigue, de terapéutica, de separar, de ordenar, de cuidar, de guardar y cultivar, como dice en Génesis 2, ¿no? Estaba viendo si hay preguntas. Hay alguien que pregunta, Luis Emanuel Camus Ovalle, dice, ¿cómo es que llegamos hasta aquí? Pregunta universal de todos los pueblos, ¿no? Tal vez a la crisis en que estamos. Y quizás lo podemos conectar a una cosa con que quería terminar, de ver esas dos tradiciones de que ustedes representan de alguna forma. Román, la Iglesia Católica ha escrito, el Papa Francisco ha lanzado una encíclica, Laudato Si, y después, el año pasado, frente a la Conferencia del Clima, una exhortación, Laudate Deum, en que también habla del antropocentrismo y de estas historias, ¿no? De cómo tomar eso. ¿Puedes contar algo de eso? Y después quiero preguntar a Emir,
¿cómo ve eso de mayordomía, que es una cosa muy fuerte en las iglesias evangélicas, ese concepto? Y con eso vamos a terminar. Cuento esa historia, pero me gustaría primero decir que, claro, la Iglesia Católica, aunque puede aparecer por la resonancia de esos textos, que no es la punta de lanza en esta conversación. Eso es lo que quisiera decir, es decir, que desde los 70, diferentes religiones y también denominaciones cristianas se empezaron a preguntar cómo colaborar a esta conversación mundial sobre la sustentabilidad, el tema de las religiones y la ecología. Por ejemplo, el Consejo Mundial de Iglesias en los 80 tuvo un proceso de discernimiento muy interesante que produjo no solo documentos, sino que una nomenclatura que perdura hasta el día de hoy, hablar de justicia, paz e integridad de la creación. ¿Ya? Y eso surge en el seno del Consejo Mundial de Iglesias, o la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, que partió con este 1 de septiembre, Día de Oración por la Creación, y que luego se fueron sumando iglesias de otras denominaciones cristianas hasta, por ejemplo, el catolicismo asumirlo formalmente en 2015 y generar para el mundo católico el mes de oración por la creación, que va del 1 de septiembre al 4 de octubre, que es la fiesta de San Francisco de Asís. Entonces, los documentos de la Iglesia Católica brotan en un contexto donde otras religiones y otras denominaciones cristianas también han estado en esa conversación. Por ejemplo, hace 2 meses surgió un documento muy importante en el mundo islámico, que es como el equivalente a la encíclica Laudato Si, un texto que se llama Al-Mizan, y que propone como una nueva alianza con la tierra, y que es una buena expresión de el intento por vincular la práctica religiosa, en este caso el Islam, con la ecología. ¿Ya? Entonces, ahora, en el caso del catolicismo, los papas anteriores también hablaron sobre la ecología, pero en párrafos aquí, párrafos allá. Nunca tuvo ese discurso un impacto mayor, y eso aconteció en 2015 con Laudato Si, que es un texto para el mundo católico muy relevante, y que además surgió en un contexto donde se definió finalmente el Acuerdo de París sobre gases de efecto invernadero, y también donde se definió la Agenda 2030 sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces fue leído más allá del mundo católico y fue recibido como un texto muy importante. Y lo mismo que dices tú, por ejemplo, esta exhortación apostólica, Laudato Deum del año pasado, que intenta hacer un llamado a la preocupación por esto también al interior del catolicismo. No es como los católicos enseñándole al mundo lo que tienen que hacer, sino que también es como decirle, oye, ustedes católicos, nosotros, capten que esto es relevante, porque hay duda, hay sospecha, no es tan evidente que los creyentes católicos y católicas vinculen su seguimiento de Jesucristo con una búsqueda de vida más sustentable, no es tan evidente. Eso podría compartir. Muchas gracias, Román. Emir, desde las iglesias luteranas, la Federación Luterana Mundial también tiene mucho de eso, y tal vez decir algo sobre este concepto de mayordomía, ¿sirve, no sirve? Hay que tomarlo también, tal vez necesitamos otro conversatorio sobre eso. Bueno, a mí me gusta escuchar cuando alguien como Román dice, mira, lo estamos haciendo, estamos trabajando, no estamos haciendo lo mejor que podemos hacer, quizás sí, quizás no. Y yo te lo agradezco, Román, porque cuando uno habla desde ahí y muestra un poco esta vulnerabilidad, ¿no? Y decir, mira, o por último, llegamos un poco tarde a la conversación, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Eso es parte también, creo yo, de la humildad de reconocer que a veces hemos llegado tarde a muchas conversaciones y quizás este tema también estamos llegando un poco tarde. A tu pregunta, Ariane, sobre mayordomía, yo creo que no funciona. Necesitamos urgentemente un cambio semántico respecto de esto, porque la mayordomía en el mundo protestante prácticamente no se entiende como el cuidado de la tierra ni nada. O sea, el mayordomo en la iglesia es como el que cuida la iglesia, digamos, ¿no? El que limpia la iglesia, el que barre la iglesia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es volver a traer la palabra evangelio como una buena noticia para la tierra, ¿no? Tenemos que evangelizar la tierra, ¿no?
¿no? En el sentido de no entregarle un mensaje, sino que nosotros ser una buena noticia para ellos y ampliar el espectro, ¿no? Porque incluso cuando hablamos del Shabbat, recuerden que en el Shabbat tenían que descansar los animales también, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, un mejor concepto sería evangelicemos la tierra, traigámosle buenas noticias a la tierra, ¿no? Seamos una buena noticia a la tierra, incluso tratando de, no sé, me pongo a pensar, ¿no? La cantidad de papel que gastamos en tener distintos modelos de Biblia, por ejemplo. Imagínense la cantidad de árboles, porque tenemos Biblias en colores, en 20 colores, para niños, para adultos, para bebés, para matrimonios, para divorciados, para separados, para los que, para todo el mundo, y resulta que es la misma Biblia con distinto, imagínense la cantidad de papel que hemos, esto es como un oxímoron, ¿no? La cantidad de papel que hemos ocupado para imprimir miles y miles y miles de Biblias, cuando en el fondo es la misma Biblia que ocupamos todos. Nos falta a nosotros un poco más de conciencia respecto de eso, pero retrocediendo, mayordomía yo creo que no resulta como una buena palabra en el mundo protestante. Si bien es cierto, y aquí me pongo la chaqueta del mundo luterano, si uno entra a la página de la Federación Luterana Mundial, hay un tema muy potente ahí relacionado con el agua, con el medio ambiente. Los luteranos en el mundo en general están muy, muy metidos en el tema de el cambio climático y la preocupación del cambio climático. Pero a nivel protestante yo creo que nos falta harto. Quizás dejar de pensar tanto en el evangelio como salvar al ser humano, sino como ser una buena noticia para la tierra que pisamos también. Ser buena noticia para el suelo que nos sostiene. Muchas gracias, muchas gracias. Con eso yo creo que vamos ya terminando porque nos quedan un par de minutos y ya estamos en la hora. Hay mucho más que conversar. Hay muchos saludos en el chat de mucha gente que está, bueno, algunos aparecieron acá. Hay una pregunta todavía sobre el vegetarianismo y el veganismo que lo tomamos en otra conversa. Elizabeth Salazar cuenta sobre el Consejo Latinoamericano de Iglesias, que también tiene procesos, ha tenido procesos en los años 2004 a 2007, junto con la ONU en Chile, con muchas actividades alrededor de la integridad de la creación y la ecología. Entonces, bueno, ahora estamos con la Cátedra de Teología y Medio Ambiente en la Comunidad Teológica Evangélica. Quizás llegamos tarde, pero es nuestro momento para tomar esto porque la tierra está clamando. Entonces estamos muy contentos que todos han escuchado aquí, y alguien dice aquí, este conversatorio vale más que 1000 prédicas, a seguir creando, dando espacio a todos y todas. Entonces, muchas gracias por ese comentario y por todos que han ido escuchando. Y decirle, y muchas gracias a Aimir y a Román, a los dos, por toda su sabiduría y sus miradas, creo, muy refrescantes, que también nos muestran que estos textos se puede como, no quiero decir luchar, pero se puede como ir jugando con estos textos, ¿no? Sacándoles el jugo, viendo las palabras, pero viendo, por eso tomamos bastante tiempo para la introducción, que no son textos que nos predicen exactamente cómo vivir, no son textos que dan una historia científica de cuál es la verdad o no, pero son textos que nos hacen preguntas y nos hacen pensar también sobre cuál es nuestro rol en esta creación, cuál es nuestro llamado en esto, y qué milagro, ¿no? Que estamos vivos todos aquí en nuestras diversas tradiciones, y cómo podemos hacer para que podamos cuidar de alguna forma esta comunidad de la vida. Entonces, muchas gracias a ustedes dos por hacerse el tiempo de estar acá y hacer esta interpretación bíblica. En junio vamos a hacer un conversatorio sobre Jesús y los evangelios en perspectiva ecológica, y como dije, en septiembre sobre Apocalipsis y las cartas tal vez de Pablo y la nueva creación. Con nuevos invitados que todavía estamos confirmando, entonces lo van a saber, es todavía una sorpresa. Y les cuento también, para ir terminando, que el próximo conversatorio será el jueves 30 de mayo, en la misma hora, de 6 a 7 hora chilena,
y modera Karina Ojeda de la Cátedra de Teología, Diálogo Interreligiosa y Derechos Humanos, y ahí también vamos a saber el título pronto. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente, Emir y Román, y ojalá seguimos esta conversa en otros momentos. Muchas Muchas gracias. gracias a ti, Ariane. Gracias a todos. Qué gusto. Gracias.